tru. ¿Qué está pasando? Con Sof y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Sof, Juanjo, ¿qué onda? bienvenida al capítulo 8 de ¿Qué está pasando? 2 meses ya haciendo esto, 2 meses... 2 meses, lo sentí como menos. Ya sé, pero es que justo A llevar ver, 8. ese recuento de los números, pues sí, está interesante. 2 meses en los que pues ha ido muy bien esto. Ya saben, si les gusta, ayúdenos compartiéndolo con la gente que más crean que le puede gustar este tipo de contenido. Y pues sobre todo, estando ustedes aquí, pues ya es ganancia. Si quieren, ya saben, le pueden dar like y suscribir si están en YouTube o si están en Spotify, también suscribirse al canal, donde ya casi tenemos 200 suscriptores. Va muy bien. Va todo muy bien, en serio, muchísimas gracias. Antes de comenzar, digo, si vieron el título, ya saben de qué tema controversial vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, pequeño paréntesis, anuncio. Tengo la garganta destrozada, creo que no se escucha, pero este va a ser un juego de cuánto tiempo puedo pasar sin toser. Entonces, si de repente toso, pues lo siento mucho para las personas que estén usando audífonos. Voy a tratar de alejarme. Pero sí. Ahora. Y por eso esta vez sí estamos tomando té, no como en otras ocasiones que escondemos bebidas alcohólicas en nuestra taza. Pues bueno, Sof, ahora sí, cuéntanos, ahora tú, ¿de qué temas vamos a hablar? Bueno, brevemente antes de empezar. Brevemente antes de empezar, el tema más sonado de la semana, la razón por la que panistas y tu tía, la católica, están tremendamente indignados. Los libros de texto de la SEP. ¡Comunistas! Ideologizantes. Verdaderamente preocupante, ¿no? Preocupante. Ok, vamos a ver. Tema número 2, vamos Okay. a hablar del pleito que trae el presidente con las mamás buscadoras. Después, Episodio 85. Ajá. Episodio 85,000. Después pasaremos a otra de las ocurrencias de Ebrard, su propuesta de salud, y también vamos a hablar de otra propuesta de salud que dio el presidente, muy innovadora, la verdad. Y Okay. por último, vamos a hablar de Nicolás Petro, detenido en Colombia. Hijo del presidente. Hijo del presidente, Gustavo Petro. Bueno, pues a dar. Entonces, ¿listos? A arrancar. Pues hablemos de los libros. Estos malditos libros de la SEP que han sido criticados por Anaya, por Krill, por diputados, por intelectuales y pensadores. Bueno, pues a ver, es un despapalle que estoy como tratando de pensar cómo podemos ¿cómo es la palabra? Desmenuzar. Iba a decir desmarañar, pero no sé si es una palabra. ¿Es una palabra? Sí, si no. Precisamente parte del debate de esto es cómo se el puede vocabulario hablar? se construye, ¿no? Claro, entonces vamos a desmarañarlo. El punto es que surgen estos nuevos libros de la SEP que acusan padres de familia que no tienen las revisiones adecuadas, empiezan a detectar algunos errores, algunos dedazos, pero más allá de los problemas de este estilo, dicen que buscan ideologizar a las infancias y hacerlos afines a Morena, ¿no? O sea, coco-washearlos, volverlos progres, volverlos gays. No dijeron eso, pero ustedes me están entendiendo, ¿no? Y eventualmente promueven una suspensión de estos libros. Desde el 26 de mayo, el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa ordenó la suspensión de estos libros, que tenían 24 horas para dejar de imprimirlos, que no los repartieron. Obviamente al gobierno le valió cacahuate. El presidente dijo, esos libros van a estar cuando iniciemos curso en agosto, ¿no? Y posteriormente la jueza Yadira Medina Alcántara emitió un segundo ultimátum para que la SEP frenara la impresión de los libros hasta que cumplieran con los planes de estudio y con estas revisiones en mesas de diálogo. Este amparo fue interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia, que sabemos que es esta organización muy... Es que no me gusta utilizar la palabra conservadora porque me siento como el presidente, pero ¿cómo describirías a la Unión de Padres de Familia? Bueno, sí, o sea... A ver. Siento que es muy reduccionista, ¿no? Así como... Es muy reduccionista, pero sí... Pero sí son, ¿no? Sí son, un poco sí son. Sobre todo en este tema... A ver, o sea, entra este gobierno
y promueve esta idea de crear una nueva escuela mexicana, creo que se llama. Ajá. Y a partir de ciertas teorías críticas, promueven el cambiar los paradigmas. O sea, es cómo entendemos la educación, cómo estamos enseñando, cosa que está bien. Siempre hay que hacer revisión, ¿no? Y ellos, o sea, como parte de esta teoría crítica, pues ellos meten los temas de los que ya vamos a hablar ahorita, temas de diversidad, de y que son temas que para ciertos sectores son muy, muy sensibles, incluyendo, pues, o sea, normalmente los padres de familia y madres de familia que están organizados, particularmente en este grupo, pues tienden a ser grupos que quieren, pues, controlar y tener como una educación mucho más tradicional. Entonces, pues sí, es... Pero digo, no solamente son los panistas, por ejemplo, también la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que no van a usar estos libros. Se está hablando, de todos lados hay gente extrema, quememos los libros, vamos a deshacernos de ellos. Pero ¿por qué? O sea, no solamente por estos errores, sino por esta carga ideológica que supuestamente tienen. Entonces, hice una compilación de casos incluidos en estos libros. Y quiero que hablemos de cada uno y me digas tus opiniones, si son ideologizantes o no. Va. Y también hablaremos de preocupaciones genuinas que son muy válidas. Por ejemplo, digo, como de forma introductoria, han habido muchas conversaciones sobre que ha bajado el contenido de matemáticas. Hay menos ejercicios. Y hablé directamente con una profesora de secundaria y me dijo que sí notó esto. O sea, que sí es algo que le preocupa, es una preocupación genuina. Y algo que yo dije en un video, que si alguien viene de ese video, hola. Vayan a ver su TikTok sobre el tema, ahí... Pero aquí lo vamos a desglosar más. Aquí es el análisis, ¿no? Aquí es el análisis, ahí es 1 minuto y medio de pa. Pero bueno, el punto es que sí es algo que es una preocupación genuina, ¿no? Por ejemplo, los contenidos de matemática, pero termina enterrado en una ola de críticas por supuesto, ¿cómo decirlo? Un cocoguacheo, ¿no? No sé, o sea, no sé cómo lo traigas estructurado, pero igual y podríamos como abordar primero la parte, o sea, para organizarnos, la parte más de esta crítica ideológica. Justamente. Y después ya vemos Exacto. la parte más del contenido, ¿no? Exacto. Uh-huh. O sea, primero vamos a ver cuál es la crítica ideológica y pasaremos a realmente cuáles son estos contenidos que están siendo cuestionados y que deben ser revisados. Uh-huh. Entonces, primero, leí que aparentemente estos libros de texto van a tener un apartado sobre el Repsamen, el colegio Repsamen, y en el que enfatizan que Claudia Sheinbaum pidió perdón y se deslindó. Y digo, vi una captura de pantalla de la página y pues sí, es real. Y a mí lo que me pasa es que cuando hablan de este tipo de cosas, siento que así como tratan ciertos temas, o sea, porque si no, en efecto, sí puede caer en esta carga política. Si van a hablar de ciertos temas, como también hablan, por ejemplo, de Felipe Calderón y cómo su sexenio fue un desastre. Bueno, a ver, chido, pero entonces también tienes que hablar de los otros. Y dudo mucho que vayan a hablar de lo que está mal del gobierno actual, evidentemente. Entonces ahí es cuando siento que sí puede haber un cuestionamiento legítimo. Y a ver, o sea, los libros de... La SEP existe... Primero que nada, pues para educar a la población, para garantizar el derecho a la educación, pero desde su creación, hace casi 100 años, ha servido también, particularmente esta parte histórica, para abonar a la creación del mito de lo que es México, ¿no? Claro. Que en su momento el PRI, Partido Revolucionario Institucional, pues se agarró de la Revolución Mexicana para, a partir de ahí, crear toda una identidad nacional que uniera a los mexicanos, ¿no? Entonces, a ver, el tema de que los libros se utilicen con esta carga y con esta ideología... No es nada nuevo. No es nada nuevo. ¿Debería de pasar? No. ¿Esto nos demuestra que son iguales que los de antes? Sí. O sea, están aprovechando, y esta parte creo que sí merece una crítica, están aprovechando, yo creo que, por ejemplo... yo doy clases, ¿no, Sof? Tú lo sabes. Y en mis clases yo procuro
a pesar de, o sea, obviamente se va a ver mi tendencia, o sea, existe mi tendencia, mis preferencias, pero yo intento eliminar un poco o al máximo estos sesgos y estas limitaciones al darle a mis alumnos, sobre todo cuando analizamos temas, pues así, debatibles, ambas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las cosas que he visto de aquí, hablan del neoliberalismo, pero bueno, para no adelantarme con tu ejemplo del Repsamen, ¿no? Uno, das los datos. Pasó esto, tantas personas murieron a raíz del sismo, se encontró esto, y luego puedes dar las dos versiones. O sea, te puedes quedar en la parte meramente de la información, pero si ya quieres hacer un análisis, te vas a ambas versiones, ¿no? Entonces, por un lado, el gobierno de Claudia Sheinbaum, que fue acusada de esto, dijo, esta fue su postura, y por el otro, la crítica es esta, ¿no? Y entonces así, si de verdad quieres enseñar y si de verdad quieres crear un pensamiento crítico, pues permites que los alumnos vean ambas visiones y les convenza más una u otra a partir de sus propias capacidades de analizarlo. Ahora, estos libros, según yo, son como de quinto de primaria, ¿no? Los del Repsamen creo que era un ejemplo de un libro de quinto de primaria. ¿Hasta qué grado ese ejemplo particularmente? Hay otros ejemplos de los que vas a hablar. Siento que yo estaría muy pequeña para sí, o sea, hablar de esa clase de tragedias ni en quinto de primaria. Entonces sí es como un poco cuestionable que casos tan recientes los vean de esa manera. Y que los vean como historia de México. Digo, claro que lo es y seguirá siendo, pero sí es una decisión extraña. Siento que querían poner ahí el nombre de Claudia Sheinbaum para que los niños la tuvieran en el libro. Ay, no inventes. Pues, o sea, de entre todas las cosas que hay para analizar, pues no sé, o sea, para ponerla, simplemente. A ver. Y espérate, porque si es la primera presidenta de México, ya quiero ver los libros de historia con la imagen. ¿Ubican esos libros de historia de la mujer con la bandera? Sí, el mural de Siqueiros, creo que es. Ajá. Pero es la imagen de Sheinbaum, así. Ajá, Sheinbaum historia con de la México. Bandera, así. Güey, es que yo ya lo vi. Sí. O sea, tuve una visión, te lo juro. Sí. Y si ella gana, eso va a pasar. Y te voy a decir algo. Marx Arriaga está ahí. Güey. Marx Arriaga es la persona encargada de la creación de estos libros. Y es tan cuestión... O sea, el señor tiene una licenciatura, una maestría en letras y un doctorado en filosofía hispánica. Y con esas credenciales, y además de que revisó los libros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con eso ya le dieron el encargo de reformar a profundidad todos los libros de la SEP. Con eso y la particularidad de que es BFF de Betty, de doña Betty, de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Entonces, bueno. Perdón por interrumpirte, punto y aparte. Me encanta que estén diciendo que estos malditos libros comunistas. Porque y que el güey a cargo Marx se llama Marx. Güey, yo no conozco a ningún Marx, aparte de Marx y de este Marx. ¿Tú conoces otro Marx? No. Entonces es una coincidencia bellísima. Es como... O sea, probablemente el señor es comunista porque claramente tiene... O sea, desde sus papás eran comunistas, ¿no? No, o bueno, sea, claro. Por supuesto, o sea... ¿Quién le pone a su hijo Marx? ¿Quién le pone a su hijo Marx? Sí, está tremendo. Ahora, si enseñan de comunismo y de neoliberalismo y todo eso... Está bien. Está muy bien. Qué bueno. Marx creo que ha sido uno de los grandes críticos y tiene muchas cosas muy interesantes de las que aprender. Es inevitable estudiarlo en la universidad si vas a menos que vayas como ingenierías, pero fuera de eso, si no te topas con estos temas en la primaria, secundaria o prepa, en definitiva te los vas a topar cuando llegues a la universidad. Y está bien que desde chiquitos, espero, porque claramente no hemos visto estos libros, pero espero que estén explicados de manera justa y pareja, pero es parte de lo que también ha ido mucho la crítica, de que seguramente vamos a ver cómo Marx, pues todo lo que promovía estaba muy bien y era perfecto, y el neoliberalismo es maldito, ¿no? Yo que Marx ya me revolví. Sí. Entonces, pero bueno. También hablan sobre el fraude del 2006, o sea, se toca como un tema dentro de la historia de México. Digo, no leí el apartado exacto, o sea, no te puedo decir que diga, y le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, no, pero en definitiva, otra vez una decisión, algo interesante, pues ya si están poniendo el fraude, es porque están diciendo que hubo un robo, ¿no? Que no
legalmente no pasó. Y ellos nunca lo pudieron probar. Está el documental. ¿Tú ¿Has crees visto en el el fraude? documental? No, El no lo he documental visto. es una... O sea, tú terminas de ver ese documental que creo que hizo Epigmenio Ibarra. ¿En serio? Creo, no estoy seguro. Y tú terminas diciendo, o sea, casi Le- llorando por le AMLO. robaron. De que, pobrecito, o sea, maldito Calderón, ¿no? Pero Así terminaste. he platicado, sí, o sea, yo la verdad, en mi época Chaira. donde apoyaba a AMLO, Chaira, antes de esa época yo vi ese docu y sí, fue como de, no manches, malditos infelices, qué poca. Luego tuve la oportunidad de hablar con mucha gente, bueno, con algunas personas, pero particularmente importantes, pero apartidistas, o sea, no con, ay, ¿cómo se llamaba el señor este a cargo del INE? Pero bueno, en ese entonces IFE, pero sí con gente que estuvo como muy metida en eso, que tenía como muy buena información y me llegó una de esas personas de este podcast y terminé convencido de que no había elementos para decir fuera de cualquier duda razonable que había un fraude, ¿no? Pero entonces meterlo y decirle a los niños, ven, hubo fraude, ¿no? ¿Qué necesidad? No sé, o sea, hay tantas cosas que dejan fuera, matemáticas, ¿no? Y pues le dan espacio a estas cosas, pero bueno. Y ahora, entonces, el rollo con Morena es que su ideología no solo es defender a los suyos y decir que hubo fraude en el 2006, también es ser progre, cool y hacerse notar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Ya saben, cosas tan extremas como decir que las personas LGBTQ+ merecen derecho, respetos, reconocimiento, las mujeres, los grupos marginados en general, este tipo de cosas extremas. Entonces, la cuestión aquí es que, así como las cosas que discutimos ahora, que sí me parecen, o sea, porque sí creo que los libros tienen, en definitiva, un tono político por los temas que acabamos de hablar, hay otros que no deberían, que lo son, porque vivimos en una sociedad asquerosa, pero no debería ser un tema político pensar que debe hablarse de discriminación y que no debería haber racismo. ¿A qué me refiero? Vamos a entrar a los ejemplos concisos que también han sido señalados por ser adoctrinantes. ¿Indoctrinantes? Adoctrinante. Adoctrinantes. Güey, ya se me olvidó hablar. Yo creo que... Pasa. Güey... Luego hablamos tanto que ya no sabes ni... Ni el idioma en el... Ningún idioma, o sea, a mí me pasa cada rato que ya no sé, o luego invento palabras, como hace rato, invento palabras, pero bueno. Pero el lenguaje está vivo, entonces no pasa nada. Está vivo, que es una parte importante de esto. Pero... Entonces, bueno, partes controversiales, aparentemente le están pidiendo a... ¿Qué? Ah, no, te iba a decir, o sea, antes de que pasara, es que no sé si ya ibas a, es que no sé si ya ibas a pasar al siguiente ejemplo, porque, no, o sea, a ver, es que esa es la parte que yo nunca he podido entender de la gente, o sea, si tú consideras que hay dos sexos nada más, a pesar de la evidencia a pesar de algo llamado ciencia. De la ciencia, y a pesar sobre todo, justo hay un periodista en Estados Unidos que me encanta, que ya te lo he enseñado, que ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Bueno, el que va como a los rallies. Que va a los rallies de los gringos de Trump y así, de los ultraconservadores, y siempre les hace como preguntas y así, al grado que los mete en sus contradicciones y muestra esta parte, ¿no? Que donde ya no se sostienen los argumentos de estas personas. Y en una de esas... justo un poco así como con el sarcasmo de tu TikTok y de ahorita, justo los pone en esta contradicción de, entonces, ¿cómo? ¿Los están adoctrinando a los niños? Porque este mismo debate es un debate importado de Estados Unidos. Literal. Y los están adoctrinando, no me digas, y con cosas como, sí, ¿no? Como o sea, tener empatía, ¿no? Qué asco. Y la señora así de que, sí, empatía, no puede ser, ¿no? Y es como eso, o sea, esa parte de... Porque, a ver, muchas veces estas personas son personas religiosas. Yo, o sea, de verdad digo, o sea, la religión más importante, todos lo sabemos en México, Católicos. Es el catolicismo, el cristianismo. Y yo digo, o sea, es que de verdad cuesta 2 segundos de leer la Biblia. O sea, yo soy ateo, pero desde chiquito fui a una escuela religiosa, me encantaba estudiar la religión y me queda perfectamente claro que el mensaje principal de Jesús era ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, ¿no? Ama a tu prójimo hétero. O sea, ama a tu prójimo. Y sin embargo,
buenos segmentos de los religiosos, tanto de la iglesia como de los feligreses, se han encargado desde hace 2000 años en crear una distinción entre lo que son los buenos religiosos y los malos religiosos. No importa que yo sea ateo, porque soy hombre, hetero, blanco, ¿no? Y entonces han habido momentos en la historia donde se persigue a las mujeres o a la fecha, pues, hay una distinción entre cómo se le trata a hombres y mujeres, a grupos por su color de piel, a las poblaciones indígenas allá donde han ido a conquistar y demás. Y ahora, particularmente, desde toda la historia, pero ahora particularmente se ha concentrado toda esta parte de discriminación segmentos religiosos en la población LGBT. Digo, pues, o sea, es que es con una contradicción de la esencia de su creencia, ¿no? O sea, si a ti, o sea, ¿qué te cuesta tener empatía? Si el otro se identifica o no, o hace con su vida un papalote, ¿por qué se meten? Es la parte que yo digo, o sea, nunca he entendido qué les mueve, qué les da tanto miedo de esa libertad del otro para que se tengan que oponer a que le enseñen a los niños a tener empatía de saber que existen personas diferentes a ellos o que ellos son diferentes a los demás. O sea, no entiendo. Digo, con esto de la religión, nos estamos desviando un poquillo, vamos a regresar, Sí, no sí. se preocupen, aterrizamos. Pero es muy chistoso con lo que tú dices, porque, o sea, yo me identifico como católica. A ver, yo nunca querría, por ejemplo, casarme por la iglesia o cuestiones así, porque moralmente me da darle dinero a esos güeyes, pero soy una persona creyente, ¿no? Y es muy chistoso cuando sale a conversación y lo digo, no, pues yo sí creo en Jesús y en los santos y en la Virgen y dicen, ¿cómo? Pero si eres feminista y eres bi y eres activista y eres... Ajá. ¿Se les olvidó quién era la bestia de Jesús? Sí se les olvidó, aparte, cómo la conoció. La persona que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y así es como conoce a María Magdalena. Entonces es como... Pero bueno, aterrizando. El hecho es que estos grupos religiosos, sí, ahora pusieron como el objetivo atacar a la comunidad LGBTQ+. Y dentro de esto, por ejemplo, no sé si viste una página que a mí se me hizo una página, o sea, hasta me conmovió, que habla de todos los tipos de familias que puede haber. Uh-huh. Y no solamente está hablando de familias con papás o mamás homosexuales, también está hablando, por ejemplo, de familias con solamente una mamá, con solamente un papá. Con abuelos. Con abuelos, que en México es extremadamente común. Y sí. Digo, en la escuela en la que estudiaba, por ejemplo, ya hubo como una iniciativa que tuvieron que hacer en la que en vez del Día del Padre o el Día de la Madre tuvieron que hacer el Día de la Familia y traes a un familiar porque se dieron cuenta que tantos niños terminaban llorando de que, pero es que yo no tengo papá, no, pues es que yo no tengo mamá, es que yo nada más vivo con mis abuelitos, porque las familias en México no todas son así de cuadradas y no todas... De hecho, probablemente la mayoría no lo son. Entonces, que sea tan indignante que estén enseñando que hay familias diferentes, incluso se atrevieron a decir que hay familias sin hijos, sin hijas, sin hijes. O sea, una pareja es suficiente para ser una familia. No, bueno, o sea, eso qué ya, bárbaro. Qué ideologizante. Entonces, digo, a mí se me hizo muy bonita esa página, pero esa página está dentro de las páginas criticadas, ¿no? Otra página criticada, una página en la que le piden a los niños leer la canción de Negrita Cucurumbe de Cricri. Paréntesis, sí. ¿Vamos a abordar lo del tema de la educación sexual? Sí, también. Okay, va. Bueno, pero lo iba a dejar a después. Ok. Es que hay tantas cosas, después. Es que perdón, pero es que hay tantas cosas que sí. Es como, o sea, tengo mi listita, pero es como por dónde comenzamos. O sea, creo que este ha sido como el tema quizás, como más por todos lados que hemos tocado, porque genuinamente es una maraña de tantas extremidades. Y al final del día, y voy a adelantar mi conclusión un poco. No significa nada, ¿no? Yo creo que es accidentalmente una gran cortina de humo para el presidente. O sea, no creo que ellos metieran el tema. Yo creo que la oposición ha estado metiendo el tema. Y al hacerlo, creo que ha bloqueado durante prácticamente toda la semana buena parte de los temas más importantes para hablar de esto. Y para darle... Bueno, no adelanto más. Ahorita concluimos, pero sí.
Ok. Ajá, entonces Negrita Cucurumbe, una canción de Cricri. Cricri. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Bueno, pues se trata de una niña negra que se quiere bañar. Y entonces, perdón, rechinó la silla. Lo siento mucho si escucharon eso horrible. No se escucha, ¿no? Bueno, se escucha. Yo lo detecté y me fui. Uh-huh. Bueno, les decía. Y entonces, después de leer la canción, le pide a los estudiantes que discutan por qué la niña de la canción querría ser blanca. Y si ellos personalmente han sufrido discriminación. Y eso lo han estado compartiendo en Twitter como, ¡oh! Vean la ideología de Morena. O sea, perdón, pero es que si te estás posicionando en contra del gobierno porque ellos están hablando de que el racismo es malo, ¿por qué piensas que quedas bien parado? O sea, neta, no entiendo qué tienes que tener en la cabeza para decir, y fíjense cómo le están pidiendo a los niños que se cuestionen el racismo en una canción. ¿Y crees que eso te hace ver bien? O sea, nada más están aislando, o sea, porque al final quienes están promoviendo esto son PRIAN-RD, evidentemente más el PAN. Y pero yo he visto muchos periodistas y ¿también? como, o sea, como gente conocida, se me fue la palabra, pero en la opinión pública. ¿Cómo se dice? Líderes de opinión. Líderes de opinión. Que también están retomando esto. Es como de, ok, si acá el señor panista, súper conservador, le molesta esto por X razón, va. Pero, o sea, ¿cómo es que gente que no líderes de opinión que en teoría pues tienen pues esta independencia criterio y demás y que les da más criterio, pues no. Están, o sea, es como tirar por tirar, así, lo que Ajá, sea. exacto. No puede ser que, o sea, cálmate, piensa tantito tu análisis. ¿De verdad esto es malo? ¿Por qué? No, parece que no se hacen esa pregunta. Y siento que... Ay, se me fue el avión, lo siento tanto. Pero bueno, es que iba a decir algo cuando tú estabas diciendo, algo. Ajá, iba a rematar algo, pero no te quería interrumpir porque me gustó mucho lo que dijiste. Entonces fue como, y tomé aliento y no salió nada. Pero no pasa absolutamente nada tampoco. Seguiremos, tenemos muchas cosas que discutir de estos libros. Entonces sí, el análisis de la canción de Cricri, ideologizante. Siguiente, esto me llamó muchísimo la atención, lo de La Noche Triste. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Bueno, o sea, básicamente los libros de historia ahora dicen, bueno, pues esto fue la noche de la victoria, antes conocido como la Noche Triste. ¿Se acuerdan? Cuando el ejército de Hernán Cortés termina siendo derrotado por los mexicas en 1520. Entonces, yo siempre pensé, o sea, de chiquita, no sé si ustedes se acuerdan de cuando iban en la primaria, yo sí me acuerdo. Yo sí pensaba como, ¿y triste? O sea, triste. O sea, de que... Y ponían una imagen, porque ya ven que se fue a llorar debajo de este árbol. Y pobre Hernán Cortés y pobrecitos españoles. Y la noche triste. Y yo me acuerdo que decía, ¿pero que esos no eran como los malos? ¿Que esos no vinieron y de que nos dieron enfermedades y estuvo como mal el asunto? Porque, bueno, pues ahora le cambiaron el nombre a la Noche de la Victoria. Eso cambia la forma en que se están dando estos aprendizajes, ¿no? Que ahí te voy a decir, o sea, creo que va de la mano con esta estrategia o esta táctica del gobierno de como querer como volver a una especie de sentimiento nacionalista, claro, a partir de los pueblos originarios. No, y a partir de los pueblos originarios, con esto de que, y ahora vamos a llamarle a la estación de metro, de la del Zócalo, Tenochtitlan, ¿no? Y el tren es el Tren Maya. Y la glorieta de las mujeres no es la glorieta de las mujeres, es la glorieta con esta estatua prehispánica. Ajá, no sé cómo o sea, y todo, la refinería Olmeca. Y la verdad es que, o sea, no está mal. Pero a mí, por ejemplo, particularmente ese tema de la noche triste, la noche de la victoria, o sea, nosotros no somos ni españoles ni mexicas, ¿no? O sea, mexicanos que son producto de la mezcla de ambas culturas, de victoriosos y derrotados. Y en ese sentido, me da un poco igual si lo quieres ver como derrota o victoria. O sea, porque... Es irrelevante, es profundamente irrelevante. O sea, creo que al final todos perdimos, ¿no? Todos nuestros ancestros perdieron. Pero bueno, gracias a ese proceso, o a pesar de ese proceso, pues estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de querer ideologizar de que si somos mexicas o somos españoles o somos mexicanos, pues bueno, ya está un poquito de más, pero... En la cuestión lingüística, tenemos que hablar nuevamente, porque son los mismos libros que se acuerdan que tiempo atrás se armó toda esta controversia, porque le están enseñando a los niños a hablar mal, porque dice, dijiste, comiste. Bueno, a ver, esa página que toca este tema
En realidad nada más decía que hay gente que habla así, que es algo que se utiliza en México y que no deberíamos discriminar a las personas que lo hagan. Y ya, eso fue todo. No le dijo a los niños, tienen que hablar así, terminen sus verbos con ese. No, de hecho, hacen una explicación detallada de por qué es un fenómeno lingüístico que existe. Y lo que lingüistas dicen que, o sea, precisamente se debe de manejar estos temas en un aspecto descriptivo. O sea, tú le Exacto. explicas a los niños, hay gente que habla así, hay gente que habla así, tan tan, no un sentido normativo, es decir lo que está bien y lo que está mal dicho. Creo, o sea, no me parece mal que sí se les enseñe que en un aspecto o en un ambiente formal y profesional deben de hablar de cierta manera. Y lo hacen. Porque, o sea, esa sí, misma página dice, y esto no es para escenarios formales. Ajá, O sea, exacto. Pero, exacto, y no tiene nada de malo de escribir y decir, bueno, hay gente que habla diferente por cualquier razón, ¿no? Y que no se haga desde... Porque además, la crítica que con justa razón los defensores de la 4T han hecho es que esta crítica viene desde un sentido clasista, ¿no? O sea, profundamente sí, clasista. de burlarse, o sea, y lo hemos visto ahí con ciertos comunicadores que se burlan de... Chumel. Exactamente. Y se burlan de la gente de bajos recursos que habla así. Y ya. Esa es la base de su crítica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que van a enseñar? Y ves a Chumel remedando. Exacto, el acento. El acento. Exacto, no solo el decir dijistes, vistes, sino con un acento, pues claramente estereotípico de una clase baja, ¿no? Así, no sé qué. Y, o sea, dices, de nuevo, tantas cosas que puedes señalar, caes ahí. También lo mismo que retomando lo de Chumel. Que se hablaba igual, que en esa página decía, existe un fenómeno en el que se repite la posesión como su comida de Pedro, por ejemplo. Y la página, no es correcto, pero es un fenómeno que existe. Y parece que el reconocimiento de patrones lingüísticos les da más miedo que un terremoto. O sea, es verdaderamente impresionante. Es algo que llega al fondo de... Toca botones en ciertas personas. Otra crítica que al principio pareció genuina es sobre un supuesto sistema planetario que no tiene las proporciones adecuadas. Y tú dirás, no inventes, le están enseñando el sistema planetario a nuestras infancias. Ahí estoy un poco en desacuerdo contigo, pero explícalo. Ok, voy a decir mi postura, tú dime la tuya. Resalta que este sistema planetario en realidad no es parte de una lección de ciencias naturales, es parte de una lección sobre infografías. Y las infografías, pues digo, si tú has hecho una infografía en primaria, yo he hecho infografías, no tienen que tener, o sea, por ejemplo, yo he hecho infografías sobre el espacio y digo, las características de la luna, y pongo un dibujito de la luna. Ese dibujo de la luna es proporcional al dibujo de la Tierra que hice unos centímetros al lado. Para hablar de las características de la Tierra, no. Y eso afecta a mi infografía, que es para comunicar aprendizaje teórico, no lo afecta. Y aquí creo que la situación fue que hubo una especie de teléfono descompuesto en que, pues sí parece una crítica muy genuina, algo muy preocupante que estén utilizando algo que no tenga las proporciones adecuadas, pero se sacó de contexto. Y siento que eso es así termina estando mucha de esta crítica. O sea, sacada de contexto. ¿Estaría ideal que utilizaran un sistema planetario con las proporciones perfectas? Claro que sí. Yo vi que la crítica era más hacia que si ponían a dos planetas en la misma órbita, no lo sé, porque vi como Estaba el mal hecho, dibujito. estaba mal hecho. Ajá, pero ¿sabes por qué creo que sí es sensible esto? Particularmente porque, y esta es una decisión controversial, que ya he visto en otros lados y me parece controversial. Es decir, puede funcionar o puede que no. No sé cuál es la evidencia para que hayan decidido este cambio, que es que ya no hay libros de temas en específico. Ya no hay un libro de geografía y de donde vas a ver espacio, ni de matemáticas, ni de nada. Está mezclado en como 5 libros diferentes
con unos nombres que no recuerdo Raros. y no los tengo apuntados, así como de análisis de la vida, ¿no? Una cosa así como muy ambigua. Entonces ya no tienes lecciones y prácticamente particularmente de un tema específico y más bien como que engloban el que en un mismo tema veas matemáticas, pero Ya. además estés viendo temas sociales, pero además no sé qué, ¿no? Entonces, Digo, si hubiera sido como en el formato anterior en el que tienes exacto. tu libro de ciencias naturales, Si bueno, en el libro de, no sé, español, donde ves infografías, no sé dónde se ven las infografías, pero bueno, en el libro de español tienes ese ejemplo. Dices, bueno, no es grave porque en el libro de geografía espero que esté bien explicado. Pero si tienes todo mezclado, sí espero que ese contenido esté bien. Y hay algunos señalamientos de lo poquito que hemos podido ver a partir del acceso que han tenido otras personas a los libros, que sí tienen algunos errores. Sí, de dedazos. O De sea, dedazos o que de te voy a información decir, que está mal. no es nada nuevo. Yo me acuerdo No es nada nuevo. cuando iba en la primaria, nos daban nuestros libros, nuestro paquete, ¿no? Cada quien de sus libros. Y había uno que era de cuentos. Y literalmente la maestra nos decía como, bueno, pues léanlos. Y si alguien encuentra faltas de puntuación, bueno, errores de ortografía o de puntuación, pues díganme y le doy un sticker. Y entonces teníamos que circularlo y entonces los estabas buscando y claro que encontrabas que una coma donde no iba, que un punto y coma donde no, que se les olvidó poner un punto, que la mayúscula no sé dónde. O sea, eran cosas que sucedían y siguen sucediendo y está mal, sí. Pero es una crítica muy extraña que está surgiendo como aparentemente de la nada, como si fuera algo sin precedentes, cuando en realidad estos libros vienen siendo deficientes de años para acá. Totalmente. ¿No? Ahora, educación sexual. Educación sexual, ¿cómo se atreven? Inserte clip de... No es cierto, no voy a editar eso. Lo siento mucho. Pero es que ahora siempre que se la estoy inventando, quizás fue su mejor estrategia de marketing de Krill hacer ese oso, porque ahora siempre que pienso en críticas del presidente o de su partido, pienso en Krill. ¿Cómo se atrevió? Este maldito desgraciado. presidente. Sí, Ay, no, entonces no me lo puedo sacar de la cabeza, me da mucha sí, risa. no, yo también lo tengo grabado en mi Y entonces, memoria. ¿cómo se atrevió este desgraciado, verdad, a incluir lecciones sobre educación sexual? Y entre estas lecciones estaba hacer unas maquetas de los sistemas reproductivos. Hasta donde tengo entendido, también de partes externas, no solamente que el útero, no, también. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ve por afuerita? Básicamente dice, hagan una maqueta de un pene y además que... No sé si nos van a censurar por decir esas palabras, di nepe, es muy sencillo. Nepe. Nepe. No creo que YouTube identifique, pero no bueno. Lo sé. Haz una maqueta de un nepe y me siento como un ridículo censurando. ¿Por qué tenemos que censurar? Es una parte del cuerpo soft. Pero bueno, hagan una maqueta del órgano reproductor masculino en su estado erecto, en su estado relajado, en su estado erecto. Y creo que la parte más controversial... Siento que genera un morbo innecesario. ¿Para sí. qué? ¿Qué vas a aprender con eso? Sí, o sea, pero la parte más controversial era que te pedían que la maqueta tuviera... Y entiendo que esto cause polémica, pues, semen. Yo esperando que te censuraras. Yo como, Juan jodido Son temas, ¿ves? O sea, por eso necesitamos educación sexual para normalizar esta clase de... No, a ver, yo lo normalizo. No, ya sé, YouTube, pues. YouTube, no te atrevas, YouTube, esto es libertad de expresión, estamos enseñando. Esto es contenido educativo. Spotify no creo que le importe, pero sí es contenido educativo, no estamos hablando de cochinadas. Entonces, justo ha habido como todo este morbo a partir de que les piden que pues traiga eso. Y digo, bueno, ok, entiendo que no sé hasta qué punto es tan necesario para el aprendizaje de los niños. No creo que bastante. Que no creo que bastante. No. Es como, mira, yo te voy a decir un experimento. Digo, los podcasts al final son, sí, de análisis de temas generales, pero también creo que tienen que conocer un poquito quiénes somos nosotros detrás de este programa. Van gradualmente conociéndonos. Y sobre este tema de educación sexual en mi escuela, y descubrí mucho tiempo después que no era normal, ya me gradué, ya me dieron mi papel, no me pueden cuestionar, y creo que es una práctica que ya no se hace. Hubo muchos cambios en la escuela en la que iba, cambios para bien, gracias a Dios, gracias a ciertas situaciones con el alumnado en general. Se cayó algo.
ignorémoslo. Pero bueno, a lo que iba es que teníamos una clase de biología en la que le pedían muestras a estudiantes de semen y teníamos que verlo con un microscopio. ¿Qué? La verdad es que esto es actuado porque ya sabía esta historia, pero es una historia, o sea, está de locos. No me acordaba que ya te lo había contado. Sí, pero deberían de pedir que se investigue a esta escuela, o sea... No, la escuela, o sea... Bueno, la escuela no, pero al profesor, o sea, exacto, qué la escuela, pex. porque según, hasta donde tengo entendido, no es una práctica, porque es una escuela muy grande, o sea, no es una práctica que se tuviera en otras instituciones, simplemente es que se le botó la canica a la persona responsable del grupo, pero es algo que se hizo por años. Y nuevamente, no sé si se sigue haciendo, espero que no, porque es algo extraño, o sea, y digo, yo crecí, o sea, desde primero de primaria, no, desde primero de prepa, yo sabía que esta era una actividad que se hacía dentro de una clase. Y pues lo normalizamos porque somos jóvenes y tú vas a seguir las reglas que te den. Entonces, así como les ofende la maqueta con semen, pues es como, como semen falso. No, nosotros Yo no. lo hacía con real. Ajá. No, Güey, que eso sí hubo un está... estudiante que descubrimos que tenía problemas de fertilidad por ese análisis. Eso sí, o sea, no manches, si los papás se están poniendo locos con... Güey, con que imagínate el escándalo, porque aparte ¿Pero cómo era es que una nunca cuestión, se les enteraron? pedían, y no es broma, les decían, tienes que ir al baño a masturbarte y regresas Pues sí, con si tu... no, ¿cómo lo vas a sacar? y regresa con tu botecito con semen. Si quieres, puedes poner no por. Ujú. No, o sea, si un papá se enteraba de esto, iba a ser un escándalo. Un Imagínate. escándalo. Y entiendo por qué, o sea, Asociación de Padres ahí tendría como elementos para criticar Decir, y para... ¡ey! Ey, pero no, ahorita estamos... Y sí, pero ¿sabes qué? Quizás era una parte fundamental de mi aprendizaje. No lo creo, Sof, no lo creo. ¿Crees que me marcó? Yo no creo que fuera como... No, o sea, tampoco tampoco que creo... haya traumatizado. Quizás es profundamente Pero inapropiado. Piensa en el niño que quedó en evidencia No mames, que es pobrecito. infértil. Yo creo que quedó ante todo el traumado. grupo. Yo Él creo que sí quedó... está traumado. Yo me acuerdo perfecto, digo, evidentemente, cero, me voy a ir con esto a la tumba, pero yo creo que evidentemente quedó muy dolido, o sea, perdón, por supuesto pero... pues, que sí. y que Porque no solo lo supiste y supiste que pues, no vas a poder tener hijos o que va a ser probablemente súper va a ser difícil, difícil. Ujú. sino que lo supo toda la clase. O sea, me parece algo muy inmoral del profesor. Pero bueno, regresando a este tema. Educación sexual en los libros de la SEP. Uh-huh. Creo que ahí también es como un poco un ganchito de el querido Marx, ¿verdad? Para, o sea, como picarle Marx el que sigue vivo. Marx el que sigue vivo, y sigue vivo y editando nuestros libros de la SEP, para picarle a estos grupos conservadores, ¿no? O sea, Claro. creo que ya hay eso, ir un poquito más allá, innecesariamente, justo como para molestar, para decir, por aquí me van a pegar, y puedo llevar la plática hacia cómo es que las familias no quieren que le demos educación sexual a sus hijos, ¿no? O sea, me parece innecesario y un tachecín para él, pero la parte de educación sexual es clave. O sea, yo me acuerdo que yo en mi escuela sí teníamos, o sea, en mi escuela religiosa, sí teníamos un poco de educación sexual. ¿En serio? Sí. ¿Los separaban niños y niñas? No, ¿No? no, todos juntos, pero era muy poco. Uh-huh. Y sin embargo, o sea, 15 años... Antes de que saliera de la secundaria, una niña estaba embarazada. Entonces, ajá. ¿Qué? Entonces es como, sí. Entonces, pues, o sea, es necesario. Tuvo al pero, niño. Mira, te voy a... Tuvo al niño. Sí, tuvo al niño. Pero te voy a decir algo. Ay, Yo di clases en una escuela primaria pública. ¿En serio no sabía? ¿No sabes? No. Y a mí, de verdad, o sea, me impresionaba y me dejaba así helado escuchar cada historia de los niños. O sea, porque además yo era como profe de medio tiempo, entonces ayudaba a otros profes y en realidad pues como que más bien era como, acababa siendo como terapeuta de los niños, ¿no? Uh-huh. Sí, pues si se acercan a ti, te piden consejos. Se acercan a ti y todo. Y a niños, o sea, niños que con unas historias horribles en el día a día. Un niño una vez llegó llorando porque le robaron no sé qué, en el transporte, porque lo mandaban solo, así, 10 años, lo mandaban solo del camión desde no sé dónde a que llegara a la escuela. En fin, y yo me acuerdo una vez que estaba recogiendo unas tareas
y escuché a unas niñas, dos niñas. Pero de 10 años. Sexto de primaria, 10, 11 años. Uh-huh. 10, 12, por ahí. A unas niñas, un par de niñas, una le preguntaba a la otra si traía los condones. 12 años, Sof. Entonces, estas personas que dicen, no, ¿cómo crees? Nosotros educaremos. No, la verdad es que no sabes educar a tus hijos. Un padre o una madre promedio no saben educar a sus hijos. Tiene que haber material bien preparado, que claro, se pone en duda cuando pides una maqueta de tal, pero material bien preparado para enseñar a los niños. Es súper, súper, súper importante que los niños tengan esta clase de conocimiento desde chiquitos. O sea, estas niñas de 12 años, y no son los únicos casos, hay un montón de casos desafortunadamente, de niñas que de menos de 15 años terminan embarazadas en México. O sea, la educación sexual es súper importante desde primaria. Entonces, el querer evitar que los niños no sepan de estos temas, no va a evitarlo. En la escuela aprenden, entre los amigos, o sea, tarde o temprano ese conocimiento está ahí, en internet, ¿no? Entonces es súper importante que aprendan de estos temas, pero también hay que exigir que sean cosas bien hechas. Terminamos mi lista de mi último tema. Va. Entonces, ¿alguna crítica adicional antes de cerrar? Pues no, yo creo que lo que decía, como que se ha ido la conversación muy por ese lado. Creo que accidentalmente la oposición le ha dado pie. Y a dónde iba, que te comentaba hace ratito. O sea, me parece nuevamente que es una estrategia súper estúpida de la oposición enfocarse en estos temas. ¿Por qué? Porque ha permitido que por una semana la conversación esté enfocada en eso. Y no para. No para. Es impresionante. Radio, periódicos físicos, todo el mundo televisión, habla de eso. O sea, columnas de opinión. Nosotros, los TikToks. O sea, todo habla de eso. Y al final del día, si esto lo vemos como una estrategia política, el PAN ya tiene seguro los votos de la gente que está consternadísima por estos temas. Y al final del día, lo más importante, o sea, no va a jalar un nuevo electorado a partir de esta crítica. Creo que si debería de enfocarse en un electorado es en ese público, ya lo hemos dicho aquí, progre, de clase media, que le puede robar a partir de las... Si su candidata termina siendo Xóchitl, pueden marketearla, hacerle toda esta campaña de que no es panista, o sea, no es tan mala, sí es como medio progre, por favor, voten por ella, porque saben que la mayoría de las personas en México ya no se compran estas babosadas de, ay, los gays dan asco, o sea, perdón, ya no nos lo compramos, o sea, perdón, ya basta. Ya, eso no les da votos. Sí les da votos un pequeño sector de la población que ya tienen comprada. O les da votos que ya tienen. Exacto. O sea, ya. O sea, entonces, no les sirve de nada seguir radicalizando, porque eso es lo que están haciendo. O sea, yo he visto tantos comentarios de personas diciendo, y hay que quemar los libros, y hay que deshacernos de ellos. Todo TV Azteca, que trae un pleito cantado, Ricardo Salinas Pliego con el presidente, a pesar de que eran besties y todo, y ya después se volvieron enemigos, y Salinas Pliego nuevamente haciendo gala de cómo puede manipular a todos sus trabajadores, y ahí tienes a todos repitiendo como merolicos que el comunismo de los libros. ¿Y sabes qué? Que se nos han ido ya 48 minutos hablando de este tema, y se ha ido toda la conversación hacia estas estupideces de ejemplos que realmente no son tan controversiales, cuando cosas como, ya lo mencionábamos un poquito en el podcast, cosas como que el importante descenso, ya lo mencionabas tú, yo lo vi de una de las principales profesoras de matemáticas de la UNAM, el descenso en el contenido que hay en aprendizaje de matemáticas, por ejemplo, que México, o sea, estamos terribles resultados en educación básica, en matemáticas, y que es tan importante para producir personas. O sea, nos quejamos de que un montón de gente no entra a las escuelas porque no dan los exámenes de admisión. Acto 2, reducimos el conocimiento de una de las cosas que en las que más cojea el estudiantado en México, que es matemáticas. Dices, en esto se debería de estar enfocando la discusión y no en estos otros temas que la verdad no dan, ¿no? En que si es comunista o no el libro. Pero sí, resumidísimo, como estrategia política, como tú ya decías, a los panistas les va a salir hasta el tiro por la culata. O sea, lo están tratando de hacer un discursito irónicamente propagandístico, pero pues a su favor, y al final solamente van a terminar empujando y personas
que dijeran, ay, es que no sé, pues qué candidato o candidata me gusta más. Pues a ver, ya el pan, qué asco, están loquitos y piensan que estos libros que hablan de respetar al prójimo son comunistas. Entonces, yo Sí. que me ando relacionando. Entonces, digo, al final no es nada inteligente. El ¿Nos pan siendo el sorprende? pan. No. Siguiente tema. Ah, ¿te toca a ti? No, Ah, te toca a ti. siguiente tema, vamos. El pleito de las mamás buscadoras, de las madres buscadoras de personas desaparecidas con AMLO. ¿Qué pasó? Bueno, a principios de la semana anunciaron, o creo que fue el fin de semana, las mamás buscadoras anunciaron que iban a venir a la Ciudad de México para pedir el apoyo del gobierno. Ya saben, no las apoyan, no tienen ni siquiera Palas. palas, ya no hablemos de la seguridad para trabajar, para buscar a sus seres queridos, y que hasta dijeron que iban a hacer un plantón afuera del Palacio Nacional para que el presidente la recibiera, así como, ya lo habíamos platicado aquí, recibió a Estela Carlotto, que es la activista argentina que creó esta organización de las madres de la Plaza de Mayo, y que es una persona respetadísima y demás. A ella sí le abrió las puertas, abracito, beso, todo en la mañanera, y a las madres buscadoras de aquí, no. De hecho, le criticaron que, pues, particularmente Cecilia Flores, la mamá, la lideresa de mamás buscadoras de Sonora, le criticó que ha ido muchas veces al Estado en estos años que ha sido presidente y que nunca se ha reunido con ellas. Entonces le dijo, pues, ¿qué onda? O sea, ya te reuniste con la Argentina y no con nosotros, no podemos, o sea, no estamos teniendo resultados. Y luego el lunes, esto fue el fin de semana, porque el lunes el presidente salió y habló del tema y dijo que sí, o sea, que sí le gustaría reunirse con ellas, pero que no lo hace porque es politiquería. Dices, o sea, ya lo hemos hablado aquí. Tantas veces que se ha colgado de temas, que lo ha hecho por politiquería, que lo ha hecho para ganar votos, y ahora en su cara les dice que no, porque reunirse con ellas es politiquería y que hay medios que lo utilizan para tirarle a su gobierno. Entonces, que no. Le tiramos a tu gobierno porque no tienes un diálogo con ellas, no porque te sientes y tengas un diálogo con ellas. Y porque no tienes resultados. O sea, porque así te sientes con ellas, como pasó con los de Ayotzinapa, a los que recibiste y a los que luego sacaste a patadas y dijiste que ellos mentían y que tu queridos Fuerzas Armadas no habían hecho nada malo. Entonces, no solo basta el diálogo, pero el diálogo es un paso fundamental para poder cambiar una situación que no está funcionando. Entonces, bueno, él dijo que no ha quedado a deber y que trabaja para combatir la crisis de desaparecidos. Y que ya con ellas ya se reúne la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el subsecretario Alejandro Encinas, ¿no? Quienes, pues, no han dado los resultados a juicio de las propias madres buscadoras. Ceci Flores le contestó que, pues, lamentaba las palabras del presidente y que, pues, la verdad era una muestra de apatía y de insensibilidad. Y no solo Ceci Flores, porque dirás, bueno, Ceci Flores odia al presidente. No, también salió Delia Quiroga, del colectivo 10 de marzo, Indira Navarro, de Madres Buscadoras de Jalisco, Nancy Rosete, de Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos. 4 figuras tremendamente importantes en esta lucha en el país. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención esta frase súper dura que le dijo Ceci Flores al presidente, que le dijo, usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella, porque a eso nos dedicamos nosotras, ¿no? Y sí, o sea, al final lo acompañó a que las acompañara, lo invitaron a que las acompañara a una búsqueda. Claro que el presidente no lo va a aceptar nunca, nunca lo va a hacer. Pero, pues bueno, ¿no? O sea, este reflejo de, sí, o sea, usted ha pasado por aquí, pero no sabe lo que es estar buscando un ser querido, ¿no? Y no sabe las trabas que tenemos con el gobierno. Y justo estaba checando, nosotros tenemos, México pues, tiene una ley general de desaparecidos que se creó, no en este gobierno, con Peña Nieto, en 2017. Y tenía como muchas propuestas, entre ellas la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana, varias cosas que han tardado años en implementarse con el actual gobierno. Pues que pon tú que llegaron y que no les gustó tanto como Peña Nieto lo había planteado, pero sobre todo que no hay presupuesto. No hay presupuesto suficiente. Y entonces, pues han tardado, por ejemplo, tardó 4 años en entrar en vigor el Banco Nacional de Datos Forenses. Lo plantearon en 2017 y hasta ahora, hasta mayo de 2023, entró en funciones y no ha habido información al respecto sobre qué tan bien o mal está trabajando desde mayo a la fecha, ¿no? Ahora, ¿cómo está la situación en México con el tema de los desaparecidos? De 1962, que se empezaron a registrar estos casos, a 2023, en 61 años, han habido
290,000 desapariciones, de las cuales la mayoría reapareció afortunadamente. Porque, a ver, o sea, si de repente mi familia no sabe de mí, levanta una denuncia y aparezco 3 días después o una semana después o lo que sea, pues ya no, o sea, fui un desaparecido que reapareció. Pero de estos 290,000, 109,000, o también aplica para gente que murió, o sea, encuentran a alguien muerto, pues ya, no está desaparecido. Pero de estos 290,000, 109,963 son personas, son casos que no volvieron a casa. Que ahí, digo, retomando esta frase de usted ha caminado por la tierra, pero no sabe lo que hay debajo de ella. O sea, más de 100,000 personas están enterradas, probablemente, digo, también hay otras formas de esconder un cuerpo, ¿no? Pero decenas de miles de personas están enterradas en nuestro país, Ahora, en fosas clandestinas. Ojo, porque tú dices 109,000 en 62 años, pero no. 88% de estos casos se concentran de 2006, que empezó Calderón la guerra contra el narco, a la fecha. Y han ido en ascenso, así como han ido en ascenso la cantidad de asesinatos. O sea, van de la mano, naturalmente, con esta guerra en la que continuamos. Gracias a que la empezó Calderón, gracias a que la siguió Peña y gracias a que la mantiene AMLO. 17,000 casos, 15% con Calderón, 36,000 que es 32%, 33% con Peña, y 43,000 a falta de que un año más de gobierno, es decir, casi 40% con AMLO. Casi 40% de las desapariciones de los últimos 60 años se concentran con el actual presidente. Y tú dices, hay 100,000 cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Pues sí, pero no, porque resulta que, según ONGs, hay 52,000 cuerpos que el Estado ha tenido en algún momento y que no ha identificado. Cosa que si tuviéramos una base de datos ya funcional, pues bueno, muchos de esos cuerpos... Muchas familias hubieran encontrado. Y entonces tienes que pues mucha gente pues, ha de haber podido terminar encontrada, pero que acabó en una fosa no clandestina, una fosa normal, porque el gobierno pues no puede mantener 52,000 cuerpos ahí guardados para ver si un día los encuentran. Entonces pasa un tiempo y pues los depositan en una fosa o tendrán sus maneras de ver cómo tratan con estos cuerpos. Pero, o sea, tenemos un caso grave de nuevo, una de las cosas que dijo el presidente que iba a hacer, que ha tenido Alejandro Encinas los últimos 4 años y medio encargado de este tema y que sigue siendo un grave, grave problema. Y pues lo que pasa con todas las cosas del gobierno, de este gobierno particularmente, de otros gobiernos también, que es esta soberbia de decir, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que estoy haciendo algo mal? No, hombre. No, eres golpista. O sea, ¿quieres explicarme por qué no está funcionando mi estrategia? Tú que sales al campo a abrir hoyos allá donde puedes, que estás en contacto con los criminales para que te den información de dónde pudieron haber tirado a tu hijo. No, tú no sabes más que yo. Porque por mí votaron 30 millones. ¿Por ti cuántos? ¿Nadie? Entonces no sabes, eres golpista. Y esa es la parte que yo insisto es la más dolorosa de cómo es que trata pues el gobierno con estos casos. Y pues bueno, así seguirán estas madres buscadoras pues sin tener la ayuda que necesitan. Espero que algún día este banco de datos funcione adecuadamente, pero pues 4 años perdidos, ¿no? El siguiente tema es la propuesta de salud de Ebrard y del presidente. Entonces, Ebrard no abandona su meta de seguir haciendo campaña cuando no tienes que hacer campaña todavía, que no es que no soy aspirante a la presidencia, soy aspirante a liderar el movimiento de, ok. Y a pesar de que en teoría deberían enmascararlo, Ebrard, como ya sabemos, dijo su ridícula propuesta de seguridad y ahora sacó una nueva ridícula propuesta de salud que llamó Salud para Todos. Lo presentó este lunes y tiene 5 puntos. Entonces vamos a desglosarlo. Punto número 1, cobertura universal. Dijo que ahora sí va a cubrir a toda la población sin excepciones y esos 37 millones de personas desprotegidas ya tendrán servicios de salud. No importa decir cómo,
no importa la logística, no importa, no, pues nada más son palabras entre para afuera, nada más lo tengo que decir. Y digo, otra cosa que yo no me voy a hartar de repetir, honestamente, me parece irónico y creo que Ebrard se va a terminar por dar cuenta que él mismo es su peor enemigo. Porque la gente que vote por él es gente afín al presidente, ¿no? Muy sencillo. Y cada vez que él dice que tiene propuestas para mejorar al país en materia de seguridad o de salud, lo único que está haciendo es señalar las omisiones y las fallas de este gobierno. Entonces, ¿cuál de las dos es? O este gobierno es lo máximo y sigamos con él, o hay muchas cosas que corregir y tengo nuevas ideas, pero si existen esas ideas dentro del equipo, ¿por qué no se implementaron? ¿Por qué va a ser viable con tu gobierno, pero no con el gobierno del presidente actual? Muchas preguntas, muchas incoherencias. Y que lo que decías, o sea, no se dice cómo, no se dice de qué forma lo va a hacer. Y yo lo decía ya cuando hablábamos del Plan Ángel, que era una venta de espejitos, o sea, estaban vendiendo espejitos a la gente con que mucha tecnología iba a resolver todos los problemas de inseguridad del país. Y ahorita es lo mismo, o sea, ¿cuántas veces he escuchado? Ahora sí se va a acabar con los problemas, vamos a darle salud, el derecho a la salud, vamos a garantizar el acceso al derecho a la salud a las personas. Pues sí, padrísimo, porque puedes decir lo que se te pegue. Yo puedo, mañana abro mi candidatura a la presidencia y digo que mañana, así como lo hizo AMLO, se acaban los homicidios, salud para todos, becas de 40,000 pesos al mes para todas las familias, pero no estás diciendo cómo. ¿Y sabes qué es particularmente importante en estos temas? ¿De dónde sacas el dinero? Ebrard dijo que, si no mal recuerdo, solo requería aumentar, aquí para las personas que no sepan, normalmente el gasto, más allá de decir, oye, voy a destinarle 20 pesos a este tema, estos temas tan grandes se explican o se comparan con el PIB, el Producto Interno Bruto, la cantidad de riqueza que produce un país al año. Y entonces Ebrard dijo, solamente hace falta aumentarle como 1%, medio por ciento o 1%, creo que dijo, pero póngale 1% al gasto en salud, 1% del PIB. El presidente ha dicho que quiere un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno, para que nos entendamos, Dinamarca destina 9% del PIB al gasto en salud. ¿Tú sabes la cifra de México? ¿Cuánto le echas? Considera que venimos de pandemia y aumentó el gasto. 6. En pandemia fue de 3%, ahorita es de 2.8, 2.9 y va para abajo, ¿no? Entonces, si le subes tú 1%, que a ver, si le subes un 1%, tienes que quitarlo de otro lado. Entonces, si le ¿A subes... qué le vas a quitar? 1, ¿a qué le vas a quitar? 2, si le subes de 3 a 4, seguimos teniendo menos de la mitad del gasto que produce un país como el de Dinamarca. Claramente hacen falta muchas otras cosas además de gastar, pero para tener un sistema de salud digno. Pero entonces prometes otra vez que vas a meter a ¿cuántos millones? ¿30 millones? 37. 37 millones de personas. O sea, a un sistema de salud que ya está colapsado. O sea, tú vas al IMSS y tienes que hacer horas de espera y no hay medicamentos y la atención es deficiente y eso es en ciudad. Si te vas al campo, peor tantito, ahorita vamos a hablar con las propuestas de Brad, pero entonces, ¿cómo te atreves? O sea, el descaro y la sinvergüenza de cualquier político de poderle prometer a la gente cosas que sabe que no es cierto. Pero bueno, vamos con las... Siguiente punto, quiere ampliar la atención primaria, o sea, enfocarse en la prevención. Chido, a ver, si en el IMSS a veces necesitas una cirugía y no te la hacen hasta que ya te estás muriendo, ¿cómo se supone que vamos a saltar de eso a veces ponen a una cultura preventiva? A veces agendan a la gente tan lejos en el tiempo que se mueren antes de... Y esto ocurre a cada rato, de que llegue la cirugía. O sea, yo no entiendo, es como, no tenemos ni la capacidad de operar a personas que lo necesitan hasta que ya se estén muriendo, si es que no se nos murieron ya. Pero vamos a enfocarnos en la cultura preventiva para que la gente venga a sus chequeos y pueda monitorear su salud.
¿de qué estás hablando logísticamente? O sea, nuevamente, un dientes para afuera, no explicar de qué forma va a lograrse. Y está bien la prevención, pero como Claro. dices, o sea, viene a partir de un análisis de cuáles son las prioridades del sistema de salud. Pero bueno, continúa. Siguiente punto, producir de forma interna las vacunas y los medicamentos en México. ¿Para qué y por qué? ¿Y cuál es la estructura? ¿Y con qué estructura? Y a ver, ¿Y para qué y por qué? a mí me parece que es un tema de seguridad nacional eso. O sea, que el hecho de que un país pueda producir, ahora lo vimos en la pandemia, o sea, las afectaciones que tiene el haber abandonado esta parte, creo que se hizo por un lado porque México, pues ya que se quedaba muy atrás en términos de tecnología, para competir y era mucho más barato comprarle a alguien las vacunas que producirlas aquí, al nivel y en la calidad de otros lugares. Y por eso un poco en el neoliberalismo se optó por, oye, estamos gastándonos un dineral en producir nuestras propias vacunas, no están saliendo tan buenas, pues mejor las compramos. Tiene sentido, pero también es un tema de seguridad nacional decir, oye, hay que tener al menos una capacidad básica. Pero de nuevo, como dices, ¿y entonces a qué le quitamos para meterle esto? Y otra parte de su propuesta es digitalizar el sistema de salud. Nuevamente, Brad con propuestas, con palabras sobre tecnología para que la gente diga, wow, padrísimo. Y dijo que dentro de esta parte de su propuesta trataría de implementar telemedicina para zonas poco accesibles. Y aquí mi pregunta es, ¿la gente en lugares aislados no merece atención personalizada de calidad? Porque, a ver, si las telesecundarias no se comparan a tener un profesor enfrente, ¿cómo se va a comparar una telemedicina? Un doctor por Zoom, porque pues no se quiere ir a un lugar aislado, ¿no? Y, o sea, siento que impulsar esto en vez de tratar de acercar un doctores, un sistema de salud digno a estas zonas, no sé, o sea, como que siento que es un revés. Fíjate que a mí no me parece tan mala idea. De entre todas las cosas, creo que puede ser una solución. O sea, creo que, de nuevo, como que mete ciertos problemas como, tipo, aquí en la ciudad a veces no tienes buena señal y demás. ¿Cómo vas a Imagínate, meter, pues, ahí en, no sé, ¿no? La Sierra Tarahumara o en la Candona o en la Sierra Poblana, que son las zonas más pobres del país? ¿Cómo vas a meter, pues, internet, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso. Pero me parece una estrategia interesante porque sí, o sea, idealmente deberíamos de tener médicos en estas zonas. Pero bueno, si operativamente está siendo muy difícil encontrar médicos por inseguridad, por lo que le puedes pagar, por todo lo que implica moverte de, no sé, Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, Querétaro, no sé, a la Sierra Poblana a atender gente, me parece que puede ser una alternativa. siento que puede ser suficiente quizás en ciertos rubros, por ejemplo, en nutrición. ¿No? Bueno, súbete a la escala, a ver, me manda la información. Ah, perfecto, mira, podemos trabajar en tal, te ayudo a hacer tus dietas. Pero a ver, algo tan sencillo como, a ver, ¿te duele aquí? ¿Te duele aquí? ¿Te duele aquí? Sí, O sí, sea, sí. perdón, pero necesitas tacto. Limita O la sea, capacidad del chequeo, pero si no tienes un médico de inicio, pues es mejor que nada, ¿no? Ahora, también esas comunidades tienden a tener como mayor resistencia a ir al médico. Entonces, no me imagino cómo sea para una persona que por sí no quiere ir al médico, que le digan, ahora te va a atender un médico en una pantalla, ¿no? Entonces, espero que esté al menos un mínimo análisis de esta parte, ¿no? O sea, de cómo vamos a hacerle para que la gente que de por sí no va, pues vaya, ¿no? Con estas condiciones tecnológicas, además de toda la parte operativa de cómo vas a llevar internet a estas zonas. y el último punto de su plan de salud es atención prioritaria para infancias y adultos mayores. Ok, cool. Sonó bien bonito. Sonó bonito, ¿no? Pues O sea, sí, no dice mucho, no no es dice algo muy mucho, todo básico. mundo Puede igual. estar de acuerdo. Sí, sí, o sea, hay que atiendan primero a la gente mayor, a los Y a los niños. niños, sí. Bueno, con que Ah, y luego dinero, también con... hasta dijo, y también con una perspectiva de género. Ah, las mujeres también. Sí, atiendan Sí, a sí. las Ese es mujeres. como así, una colita que le agregas a Es cualquier como una cosa. tarjeta Pokémon, así de, Sí, sí, extra. sí. Aquí está mi ataque y el bonus, perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero suena padrísimo y atrae a la gente progre. Ya quiero ver que esté hecho con perspectiva de género.
Pero bueno, porque claramente hay toda una manera en la que toda política se puede hacer con perspectiva de género. No quiere decir que es una palabra sin sentido. Quiere decir que ellos la están usando como algo así, nada más así como un adornito. Y dentro de estas propuestas de salud, el presidente dice el 2 de agosto, en una mañanera, que dice, y cito, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia, un almacén en la Ciudad de México con todas las medicinas del mundo en cantidades razonables. ¿Qué significa eso? Para que cuando falte en un hospital, pues ahí haya como un banco de reserva de medicamentos. ¡Wow! ¿Cómo no se nos ocurrió antes comprar medicinas, güey? Y he visto... Así, ¿sabes cómo se quita el desabasto, güey? Comprando medicinas, güey. ¿Sabes cómo se quita el hambre? Comprando comida. Gasolineras ¡Wow! VIP. Farmacias VIP. ¿Farmacias VIP? A ver, hemos pasado por ocurrencia de vamos a quitar el seguro popular y hagamos el IMSS, el IMSS Bienestar. No, ¿qué fue? Sí, el IMSS Bienestar. No, el INSABI. Ay, INSABI, sí. Luego, el INSABI no funciona, quita el INSABI, haz el IMSS Bienestar. Luego, oye, ¿sabes qué? Vamos a pedirle a la ONU que nos ayude a comprar medicamentos. ONU ven, y ONU no hace esas cosas. Entonces ONU como que le dijo, pues te asesoran esto, pero yo no puedo hacer eso. Y bueno, ya. Luego, que el ejército se encargue. Y le das más cosas al ejército. Y el ejército ahora manda las medicinas para acá y para allá. Y seguimos con los mismos temas de salud. No me acuerdo la cifra que dio este señor, el vocero Israel Rivas, de los niños con cáncer. Pero creo que dijo que van como algo así como 3,000 niños que mueren en este gobierno por falta de medicamentos. Una cosa así. Y dices, o sea... Así como lo planteó el presidente, es una ocurrencia. O sea, porque fue como... Sí, porque es como, entonces hay desabasto. Entonces hacemos un almacén. Entonces tienes la capacidad de hacer ese almacén. Entonces hazlo y dale medicamento a los niños con cáncer. No estoy entendiendo. Y, a ver, este señor tardó 18 años en llegar al poder. Llegó, claramente tenía un análisis muy mal hecho, al grado que lo ha tenido que destruir y volver a hacer varias veces. Y estamos en año 4.5 y sigue así de que, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Y lo que decían estas líderes de opinión de estos temas, decían, oigan, es que, o sea, ni siquiera se trata de eso. O sea, no es como que no tengamos un lugar donde guardar las medicinas. Es que el gobierno, en su pelea con las farmacéuticas por supuesta corrupción, de la cual a la fecha... No sabemos de casos que se hayan llevado ante la justicia, de gente que esté pagando las consecuencias por esa corrupción. Nada. Es como en todo. ¡Hay corrupción! Entonces hago otra cosa y nunca justifico, nunca demuestro y nunca llevo ante la justicia a los supuestos corruptos. Pero entonces se peleó con las farmacéuticas mexicanas sin demostrar que haya corrupción. No teníamos a quién comprarles y ha habido todo un mega relajo. Y entonces le dicen, oye... No se trata de que no tengas dónde guardar las medicinas, se trata que no las estás pidiendo a las farmacéuticas y esas medicinas, particularmente las de temas de cáncer y demás, se mandan a hacer a petición de los gobiernos. Entonces, si no hay, es porque no las has comprado, papi. O sea, así de fácil. No has comprado las medicinas y por eso no hay. Y luego también tienes un tremendo problema de que cuando llegan aquí no se distribuyen rápido, a pesar de que ya lleva un tiempo, al menos creo que año y medio, va para 2 años, que el ejército se está encargado de la distribución. Ahí se quedan guardadas y luego tienes casos, lo hemos... creo que no lo hemos platicado aquí, pero esta semana hubo, creo que en Oaxaca o en Guerrero, una que estuvieron dando medicamentos caducos no me acuerdo para qué caso. Durante la pandemia hubo temas de vacunas que expiraron. Entonces, además tienes todo un problema operativo sobre qué tan rápido mandas estas cosas. Pero si de entrada no compras, pues cómo va a haber. Pero con la austeridad. ¿Y esos son todos los puntos de este tema? Sí. Ok. Y último punto ya de volada, Nicolás Petro. ¿Quién es Nicolás Petro? Vamos a empezar. En Colombia lleva ya un muy buen tiempo en que el hijo del presidente, a quien me recuerda, ha sido un dolorcito de cabeza para el presidente. Se llama Nicolás Petro y hay todo un escándalo a partir de que
La esposa salió... ¿Esposa o ex esposa? Bueno, ya es ex esposa. Okay. La ex esposa, perdón. Dije, no manches, ¿sigue siendo su esposa después de todo esto? Pero bueno, agárrate. La ex esposa salió en marzo a acusarlo de que tenía vínculos con narcotraficantes y a decir que había recibido dinero que él dijo que era para la campaña de papi, pero que él usó este dinero para darse una vida de magnate, ¿no? De acá, de rey. Lo acusan de recibir millones de pesos colombianos de un ex narco que se llama Samuel Santander y de un contratista que estaría ligado a el paramilitarismo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que esta semana lo detuvieron. Lo detienen ni más ni menos que junto a su ex esposa, Daisy Vázquez. Y pues bueno, los acusan a ambos, particularmente lo acusan a él de 2 delitos: lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. ¿Y qué pasa? Que pues el martes tienen audiencia, le presentan cargos y él dice, no hombre, soy inocente. Y acto 2, se van a comer, receso, a comer, regresan y él dice, voy a colaborar con la justicia. Y entonces su abogado le dice, ¿qué? O sea, esa no es nuestra estrategia. O sea, ¿de qué hablas? Y pues va a colaborar. El abogado renunció. Y entonces ahora el chavito tiene un auténtico, bueno, ni tan chavito, tiene, no sé cuántos años tenga, pero se ve como de 30 y cacho. Tiene un auténtico relajo. Y pues claramente todo esto ha afectado la imagen de Petro, pero al mismo tiempo creo que habla muy bien. Uh-huh. A falta de ver cómo se desarrolla el caso. Porque... Sí, no vaya a ser que se le saca trapitos a Pau. No, ajá, sí, pero a lo que voy es de que ya se lleva a la justicia al hijo del presidente, me parece algo por una administración que es de su papá, o sea, que no es como que ahorita están llevando a los hijos de Uribe, que es el como el ¿Qué Calderón traen los de allá. hijos de los presidentes? Tenemos a Hunter Biden, tenemos a Nicolás Petro, tenemos aquí a varios, más de uno. A varios, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Andan como fichitas, que siempre ha sido así, O sea, ahí tienes las historias de... ¿Cómo se llama este cuate? El que el otro día decíamos, el diamante negro. El que iba a ser el candidato a gobernador del MC por tu estado. ¿Cómo se llama? Bueno, no manches, qué trauma. Este güey. Que tienes ahí como podcast donde él habla de todas las marranadas que hacía con los hijos de los presidentes. Claro, y matamos gente, ¿y tú qué? Sí, tú, no manches, o sea, literal confesando delitos y corrupción y demás. Entonces no es nuevo, pero entonces tienes todos estos casos. Y que un presidente en su administración permita que su hijo rinda cuentas ante la justicia me parece bastante... ¿Pero tiene poder para evitarlo? O sea, esa es una pregunta. Mira, en teoría... No. Casi todos los gobiernos de América Latina tienen división de poderes, donde el Poder Judicial actúa aparte. Claro. En la práctica, no sé en el caso de Petro si el fiscal lo puso él o si viene de la administración anterior. Creo que él lo puso ese fiscal, güey. ¿Él lo puso? No, dije, creo que no lo puso. No lo puso. Pero aún así, o sea, yo no he visto a Petro salir a decir que es golpismo y qué tal. Y creo que... No, dijo así como de amo a mi hijo y pues... Exacto. Veremos qué pex. Me duele, amo a mi hijo y me duele mucho la situación en la que está pasando, pero bueno, o sea, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Es muy fuerte. A comparación de lo que vemos aquí, una defensa constante de los hijitos. No, pues salió tal cosa, golpismo, escándalo, no, y que tenemos una fiscalía que... Y que todo es como, no es cierto, no es cierto. Y lo vemos desde los hijos del presidente. Esta semana salió esto de que Claudia Sheinbaum estaba un reportaje de Latinos de Isabela González que pues mostró como un montón de testimonios de personas que del gobierno de Colima a las que les han quitado 5% de su salario desde hace año y medio para dárselo a la campaña de Sheinbaum y que los obligan a ir a mítines y que los obligan a ir a otros eventos y repartir propaganda de Sheinbaum. ¿Y qué pasa? Nada, sale la otra y dice, no es cierto. Ah, ok. Y lo mismo pasa con el hijo del presidente. No es cierto. Que mi hijo tiene todo un esquema para tráfico de influencias, no es cierto. Que mi otro hijo vive en una casa que tiene de un contratista de algo ligado directamente a él. No es cierto. ¿Ya? Había leído, pero tampoco quería decir algo sin estar
segura, sí, Petro no puso este fiscal. No lo puso. No. Ok. Está desde el 2020. Pero aquí tenemos un montón de fiscales. Tienes Morelos, Cuauhtémoc Blanco peleado con Uriel Carmona, creo que se llama así, Carmona. Sí, pudo perfectamente haberle mentado la madre peleado. a la fiscalía, decir Samuel que en es un Nuevo golpismo León. porque yo soy de izquierda y es que quieren que... Y no. No lo hizo. Vamos a ver cómo procede, porque Claro. hay acusaciones ahí de que, ya saben, lo típico de siempre, que la policía hizo mal ciertas partes del procedimiento. Vamos a ver si no se cae esto. Pero a falta de, por ahorita pinta bien, me Ahí parece. vemos. Gustavo vemos. Petro me ha parecido una especie de AMLO 2.0. Sí, es como... hace tantas cositas que es como, wow. O sea, Así como vemos que mucha de la política mexicana es una réplica de la política gringa y que nada más copian discursitos, es como, wow, suena ridículamente familiar. sí, ridículo. O sea, no me parece uno de los mejores líderes de izquierda, ni mucho menos en América Latina. Vaya, para pronto, el único que me parece respetable y que yo admiro es, hasta ahora, es Gabriel Boric de Chile. Gustavo Petro no. Pero esto, sí digo, ok, va bien. Vamos a ver Vamos cómo a ver procede qué pasa. todo, pero pinta bien. Y pues bueno, nuevamente otro episodio más en el que llegamos a la hora 20. Wow. Mira, para Pero tener pudo ser 40 peor. minutos en el primer tema, La verdad, bajamos muy bien la bola. le metimos el acelerador y salió para pronto bastante bien. No hicimos ninguna pregunta esta vez. ¿Qué podemos decir para saber si alguien... Pues a ver, ¿qué te gusta? ¿Los libros de texto? Comenten, quemen los libros. Es broma, pero si quieren no es broma. O sea, ¿qué parte? No, o sea, me refiero a que no es broma que lo comenten. Yo no pienso eso. Si escucharon de esa parte del diálogo, me entienden, ¿no? Es que, güey, me sacan de contexto. Ya estoy cantinflando, tengo hambre y sueño. Pero o sea, tú también, o sea... A ver, ya, ese no tiene es que el ser tema. más obvio El tu tema, sarcasmo. estamos cerrando este episodio. ¿Puedes decirnos algo que nos pueda comentar la gente? ¿Qué parte de lo que han visto, de lo que escucharon aquí, qué parte sí les parece preocupante de... ¿Saben qué? Último comentario de los libros de texto. Estos libros solo los van a usar los niños de escuelas públicas, porque además los niños de escuelas privadas van y les compran a sus papás otros libros. En mi escuela sí usábamos los de la SEP. Sí, en la mía los usábamos, que era escuela privada, los usábamos, pero también usábamos de repente otros libros, ¿eh? O sea... ¿Solamente en inglés? No, bueno, en mi escuela sí usábamos otros. Es que sí era como SEP. Entonces, ¿qué? O sea, si esto es... Deja de desviarte, estamos por cerrando eso, ¿no? el episodio. O sea, por eso quiero decir, o sea, ¿qué parte Okay. les parece que de verdad es preocupante de estos libros y cuál no? ¿O qué pregunta propones tú? Sí, respondan eso y si terminaron de ver el episodio, no sé, como prueba, pongan una manzana, un emoji de una manzana. Nada más quiero ver si hay manzanitas. Manzanitas. Quiero saber si alguien llegó a este punto. Y si sí, muchas gracias por escucharnos otro episodio más. Y nos vemos la próxima semana con el episodio número 9, ya casi el 10. Ya casi el 10 y pues ya saben, compartan, eso nos ayuda muchísimo para seguir llegando a nuevas personas y muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye bye.